Buenos días, señor Jaime. Me presento, mi nombre es Luisa Calderón y estamos en una reunión virtual con los abogados de Los Duros de la Libre SAS. El día de hoy, pues, nos gustaría que nos comentara sobre su caso en concreto y cómo lo podemos asesorar. Buenos días, abogados. Es para ver qué puedo hacer con un bien inmueble que tengo ubicado en la ciudad de Bogotá, para ver si me pueden ayudar. Tengo un contrato de arrendamiento con una señora que se llama Patricia y desde enero hasta octubre no me ha pagado los cánones de arrendamiento, ha pagado el arrendamiento. Mi primera pregunta es que si es posible que yo les otorgue el poder a ustedes desde acá de Cali y así evitar tener que trasladarme hacia Bogotá. Señor Jaime, primero voy a definir los tipos de poderes. Primero está el poder general, que se otorga mediante escritura pública. Luego, el poder especial, que se da mediante un documento privado. Este caso es posible que nos dé el poder desde Cali, ya que la actuación se va a dar desde Bogotá. Esto con el fin de presentar una demanda sin trasladarse, que es lo que usted nos está diciendo, dando cumplimiento al artículo 5 de la ley 2213 del 2022, donde nos declara tácitamente los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos. Esto quiere decir que solamente con la manifestación de la voluntad y la representación se presumirán auténticos desde el inicio del proceso los poderes. Ok, comprendo. Abogado, y quisiera saber si la demanda yo la puedo interponer acá en Cali, que yo me encuentro viviendo acá, domicilio al tener que presentarla ya. Gracias. Buenas tardes, señor Jaime. Me presento. Mi nombre es Laura y quiero responderlas a la pregunta que usted nos está haciendo. Señor Jaime, en asuntos de derecho nosotros conocemos como jurisdicción las facultades y atribuciones que se le otorgan a los jueces y magistrados para conocer y resolver las controversias que se presenten entre las personas. Por ende, se desglosa otro factor de acá que es lo que nosotros conocemos como la competencia. Y para el caso en concreto nos interesa analizarla desde el punto territorial, que es lo que usted nos está preguntando. ¿Qué pasa aquí? Cuando hablamos de territorio nos referimos a que no cualquier juez puede conocer de cualquier asunto que ocurre en cualquier parte del país, sino que la ley nos indica cuándo debo ejercer el derecho, ante quién debo presentar la solicitud o la demanda y cómo se hace. Es decir, que el Código General del Proceso en el artículo 28 nos dice que cuando nosotros hablamos de derechos reales, es decir, en este caso, como el caso suyo, que se trata de un inmueble, el derecho que usted tiene sobre la cosa, debemos presentarla en el lugar donde se encuentra ubicado el bien inmueble, es decir, que debemos hacerlo en Bogotá. Si nosotros llegamos a presentar la demanda en Cali, simplemente no la van a rechazar porque el juez de allá no tiene competencia ni jurisdicción para conocer del tema. Muchas gracias. Eh, Aparte de esto, me contaron que los hijos de esta señora, que son los que viven en la casa, tienen toda la casa destruida y yo no sé si logré recuperar las cosas como estaban antes. La reparación de la casa me saldrá muy cara, muy costosa y yo no sé qué puedo hacer. Por eso quisiera preguntarles ahora qué podemos pedirles para que yo pueda tener mi casa de nuevo, para que yo la pueda recuperar. Sí, sí, señor. Ante esta pregunta, yo sugiero que conforme el artículo 384 del Código General del Proceso, referente a la restitución de inmueble arrendado, específicamente el numeral 8, se le puede solicitar al juez la restitución provisional del inmueble y como lo establece el artículo, usted, señor Jaime, pues podrá solicitar que antes de la notificación del auto admisorio o en cualquier estado del proceso se practique una diligencia de inspección judicial al inmueble, pues con el fin de verificar el estado en el que se encuentra. Ahora bien, si durante esta práctica, durante esta práctica, es decir, durante la diligencia, se llegará a establecer que el bien se encuentra desocupado o abandonado, que no es el caso, o en estado de grave deterioro que pudiera llegar a sufrirlo, que es lo que usted nos comenta, el juez, a solicitud del demandante,
pues podrá ordenar en la misma diligencia la restitución provisional del bien, el cual se le entregará físicamente a usted. No obstante, y me parece pertinente aclarar, que usted se debe abstener de arrendarlo hasta tanto no se encuentre en firme la sentencia que ordene la restitución del bien. Un punto a resaltar a la hora de invocar este artículo es que nos da la garantía que la arrendataria, la señora Patricia, cumpla con lo adeudado, pues como se establece, si la demanda se fundamenta en la falta del pago de la renta o de los servicios públicos, las cuotas de administración o los otros conceptos a que está obligada la señora Patricia en virtud del contrato que usted y ella celebraron, no será oída en el proceso, sino hasta tanto demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba llegada con la demanda, tienen los cánones y los demás conceptos adeudados o en defecto de lo anterior cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador correspondiente a los 3 últimos periodos. Esa sería mi sugerencia y la respuesta a su pregunta. Entiendo, ¿verdad? ¿Y qué procederíamos a hacer? De acuerdo a lo que dice mi compañera Luisa Fernanda, yo estoy de acuerdo con ella, ya que una de las causales para la restitución provisional del inmueble es que el mismo esté en situaciones de grave afectación o graves daños, por lo que nos comenta pues el señor Jaime, esta situación es la adecuada y pues se adecua de manera perfecta dentro de esta causal. Muchas gracias, abogados. ¿Y es posible que a Patricia le embarguen el sueldo? Sí, señor Jaime, si es posible embargarle el sueldo a la señora Patricia. Esto nosotros lo podríamos solicitar mediante una medida cautelar que podemos presentar desde el momento de la presentación del libelo o desde el momento de la presentación de la demanda. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que una medida cautelar es un instrumento procesal de carácter precautorio que adopta el órgano jurisdiccional de oficio o a solicitud de las partes con el fin de garantizar la efectividad de la decisión judicial mediante la conservación, prevención o aseguramiento de los derechos e intereses que corresponde dilucidar en el proceso. Cabe resaltar que hay dos tipos de medidas cautelares. La primera hace referencia a las medidas cautelares nominadas, las cuales tienen como función servir de mecanismo para garantizar anticipadamente el cumplimiento del fallo a proferir. Y por otra parte, tenemos o encontramos las medidas cautelares innominadas, que son el mecanismo por el cual se busca garantizar anticipadamente el cumplimiento del fallo e igualmente servir de mecanismo de protección actual del objeto en litigio. En este caso, nosotros vamos a solicitar una medida cautelar innominada, ya que nos interesa obtener, por una parte, el embargo del sueldo de la señora Patricia y por otra parte, la protección del inmueble, que como usted lo señala, señor Jaime, amenaza con destrucción, teniendo esto como fundamento el artículo 590 del Código General del Proceso, que nos habla de las medidas cautelares dentro de procesos declarativos. Para más precisión, el literal C, que grosso modo estipula que el juez podrá decretar la medida cautelar que encuentre razonable para la protección del derecho objeto en litigio y hacer cesar los daños que se hubieran causado. Esto pues con el objetivo, ya se lo expresé, de que se garantice la integridad eh, del bien suyo. Es de mencionar que con respecto al embargo del sueldo, señor Jaime, tenemos que tener presente que este solo se va a poder efectuar sobre el excedente del salario mínimo, es decir, sobre los 4.500.000 restantes, que como tengo entendido, la señora Patricia se gana 5.500.000, según lo que usted nos hizo llegar al despacho. Es decir, el embargo solo se va a poder aplicar sobre el 20%, que como ya le expliqué anteriormente, corresponde al 5% del salario de la señora Patricia. En este punto nosotros vamos a ser totalmente sinceros con usted, señor Jaime. Así como puede que la medida cautelar del embargo del sueldo prospere dentro de este proceso declarativo, cabe la posibilidad de no prosperar. Y esto se debe a que el embargo de la señora Patricia deviene de una obligación contenida en un título ejecutivo
que es el contrato de arrendamiento, el cual presta mérito ejecutivo. El juez nos podrá inadmitir el libelo o la demanda debido a que son pretensiones de diferente naturaleza. En tanto, la restitución del bien inmueble es un proceso declarativo y el embargo del sueldo de la señora Patricia es propio de un proceso ejecutivo. Dado el caso de que se nos llegue a presentar este escenario, llevaremos con procesos separados la restitución del bien inmueble y en otro el embargo del sueldo a la señora. Ok, muchas gracias por la asesoría, señores abogados. Chao, gracias. Hasta luego, señor Bueno, Jaime. señor Jaime, con mucho gusto. Igual si tiene alguna otra inquietud, no duden en decirnos y nosotros le daremos a conocer cuál va a ser nuestra estrategia de litigio a plantear. Gracias. Doctoras, doctor, como ya finalizamos la reunión virtual con el señor Jaime, me gustaría entre todos analizar y discutir sobre aspectos esenciales para efectos de plantear la estrategia de litigio, pues del caso que nos acaba de mencionar el señor Jaime, empezando por las medidas cautelares. Ahora bien, analizando el artículo 384 del Código General del Proceso y como decidimos pues solicitar medidas cautelares, me gustaría saber ustedes qué consideran y qué cautelas o cuáles cautelas debemos solicitar. Colegas, yo intervengo en este paso y digo que los embargos y las medidas cautelares, como lo dice el Código General del Proceso, para la restitución provisional por tenencia de un bien inmueble, se deben hacer en dos momentos. Y primero, en la presentación de la demanda, que es lo más aconsejable, ya que en esta vamos con un pie adelante. Segundo, pues las medidas cautelares se pueden interponer en cualquier momento del proceso. ¿Y con qué fin se solicitan estas medidas cautelares? Inicialmente para asegurar el pago de los cánones de arrendamiento, pero también se pueden utilizar para garantizar que se paguen las indemnizaciones por lo que nos contaba el señor, las costas del proceso, igualmente tener en cuenta que la parte demandada va a buscar que nosotros no le interpongamos las medidas cautelares, ya que se va a disminuir su patrimonio. Por eso sugiero nuevamente que se haga desde la presentación de la demanda. Yo creo que adiciono a lo que Sarita dice, y es que las medidas cautelares en este caso también nosotros las vamos a utilizar para la protección del bien inmueble, ya que como lo dijo el señor Jaime, pues está en peligro de deterioro. Dicho esto, tendríamos sobre la mesa dos artículos, el 384 del Código General del Proceso y el 590 de la misma norma. Por ende, ¿con qué artículo debemos construir la petición de las medidas cautelares? Teniendo en cuenta lo que ya mencionamos, lo que Sara nos expuso, y teniendo en cuenta que son dos tipos de procesos los que nosotros vamos a poder adelantar, a saber, uno ejecutivo y otro declarativo, tanto los presupuestos normativos del artículo 590 como los del artículo 384 son de aplicación para el caso en concreto. Pues nosotros tenemos aquí que tener en cuenta cuál es el objetivo de nosotros. No, colega, ¿y qué medidas crees que debe solicitar? En primera medida, vamos a hacer referencia al artículo 590 del Código General del Proceso, que estipula las medidas cautelares innominadas para procesos declarativos, en tanto la protección del bien inmueble al tenor del literal C, que es lo que nosotros estamos buscando, ya que el bien ya sufrió unos perjuicios, como ya lo dijo el señor Jaime. Referente a las medidas cautelares, nosotros no podemos dejar de lado que el juez tendrá en cuenta la apariencia del buen derecho, la efectividad, la proporcionalidad y la necesidad de la medida cautelar, y si estima procedente podrá decretar una menos gravosa o decretar una que nosotros no hemos solicitado. Por otra parte, si solo queremos solicitar la restitución del bien inmueble y el pago de los cánones de arrendamiento y los demás conceptos adeudados, solo basta construir la petición de la medida cautelar bajo el tenor del artículo 384, específicamente el numeral octavo. Adicional a ello, para garantizar el
pago de lo adeudado por parte de la arrendataria bajo el tenor del numeral séptimo, nosotros vamos a poder solicitar el embargo y el secuestro de los bienes y derechos de la arrendataria. ¿Alguno de ustedes tiene algo más que me pueda aportar a la sugerencia que yo Sí. estoy dando? Como lo mencionaste anteriormente, los presupuestos normativos son aplicables dependiendo del proceso que se quiere iniciar. Exacto. Igual considero que deberíamos tener de presente dos aspectos importantes. El primero, que las medidas cautelares se pueden solicitar antes de notificar la demanda para evitar que en este caso la señora Patricia pueda insolventarse. Y como lo decías, el segundo aspecto es que las medidas cautelares no solo cubren el pago de los cánones de arrendamiento de los servicios públicos, sino también aquellos daños y perjuicios que puede o que sufrió el señor Jaime en este caso, dado el deterioro que sufrió pues el bien inmueble objeto de litigio. Me parece súper bien. En cuanto a las medidas cautelares, yo creo que nosotros estamos bien en cuanto a eso. Tenemos presente qué es lo que queremos solicitar y qué estamos dispuestos a presentarle al señor juez. Yo Cada también proceso. estoy de acuerdo, además de que, como lo dijo Saris, entre más rápido podemos avanzar, mucho mejor que nos puedan decretar la medida cautelar. Exacto. Ahora, frente a los factores de competencia, no sé ustedes qué consideran pertinente. Yo puedo decir que el factor subjetivo en este caso no es muy relevante. ¿Por qué crees que no arreglan? El factor subjetivo nos habla de la calidad y de la condición de las partes. En este caso, ninguna de las dos tiene una calidad o una condición específica, por lo cual se va para un proceso ante la jurisdicción ordinaria a un juez de la jurisdicción ordinaria. Bueno, teniendo en cuenta que el señor Jaime no nombró ninguna calidad de diplomático ni nada de eso, ¿cierto? No, Tienes todo razón. está bien. Entonces podemos llevarlo ante la jurisdicción ordinaria, como dices tú. Pero teniendo en cuenta el factor objetivo de la competencia, este sí nos va a importar, porque inicialmente el señor nos decía que los cánones de arrendamiento suman 16.500.000, pero en este valor no se están teniendo las indemnizaciones ni los demás valores. Entonces, hasta el momento es un proceso de mínima cuantía que va a un juez de pequeñas causas del distrito de Bogotá. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. totalmente de acuerdo. Entonces ya traemos a colación el factor objetivo y el factor subjetivo, pero quedaría faltando el factor territorial. Entonces, a la hora de presentar la demanda, ¿bajo qué sustento normativo podemos incorporar este factor de la competencia? Bueno, pues cuando nosotros hablamos con el señor Jaime, teníamos en cuenta el artículo 28 del Código General del Proceso. Ahora, más bien la pregunta sería, ¿qué numeral podríamos usar de este código? Y bueno, yo se los traigo acá. Entonces, técnicamente no podríamos usar el numeral primero, porque pues el numeral primero aplica nada más para procesos contenciosos y en este claramente no es un proceso contencioso, sino como lo dijo Saris, es un proceso de jurisdicción ordinaria. El numeral tercero yo considero que sí podemos aplicarlo porque nos reafirma lo que le dijimos al señor Jaime antes. No podemos realizar el proceso en Sí. Cali porque, por ejemplo, el numeral tercero nos dice que si dentro del caso se involucra un título ejecutivo, como tenemos el contrato, se realizará en el lugar donde va a cumplirse la obligación de este, es decir, acá en Bogotá. El séptimo también nos reitera que cuando hablamos de derechos reales, tales como en este caso un bien inmueble, se realizará en el lugar donde esté ubicado el bien. Entonces, en este caso, nos reafirma una vez más que debemos hacerlo acá en Bogotá, ante la justicia ordinaria, en un juez de pequeñas causas de la ciudad de Bogotá. Yo también estoy de acuerdo con eso. Me parece Perfecto. interesante. De acuerdo. Y dado esto, ¿cómo creen que debemos demostrar la apariencia de buen derecho bajo el entendido de las medidas cautelares que queremos solicitar? Sí, claro, el fumus boni iuris es el criterio de la jurisprudencia que debemos proceder a utilizar para determinar si previamente existen elementos en el juicio procesal, para que nosotros como un conjunto de abogados determinemos si hay razones y hechos suficientes para adoptar una medida cautelar donde anticipadamente se busque garantizar el futuro fallo a proferir favorable a las pretensiones. ¿Y qué apariencia del buen derecho crees que deberíamos tener en cuenta a la hora de adoptar las medidas cautelares? Primeramente,
tendremos el contrato de arrendamiento celebrado entre la señora Patricia y el señor Jaime. Como segundo, podríamos tener las facturas de la administración del edificio, donde se ve reflejado el incumplimiento del pago de la administración. Y como tercero, el lucro cesante, que es el daño del dinero que se dejó de recibir. Estos 3 puntos nos van a ayudar a garantizar y a demostrar la apariencia del buen derecho para la medida cautelar que vamos a adoptar. Perfecto. Yo la verdad estoy de acuerdo. A mi consideración todo está muy bien. Vale. Para mí también, entonces ya una vez planteado el objeto del litigio y todo el procedimiento, sería Procederemos a presentar la demanda. perfecto.